Hoy Dungeons & Dragons cumple 50 años. Bueno, más o menos. Es una aproximación porque creo que nunca sabremos el día exacto. Las primeras copias del juego vieron la luz del día a finales de enero o principios de febrero de 1974. No ha quedado nunca claro del todo, aunque uno de sus creadores, Gary Gygax, dice estar casi seguro de que fue el último sábado de enero, así que no nos queda muy lejos. Dada esta circunstancia extraordinaria, que 50 años se dice pronto, me he tomado la libertad de hacer un vídeo revisando un poco la historia de Dragones y Mazmorras y lo que pasó hace 5 décadas. Al fin y al cabo es prácticamente la historia del rol de mesa y gran parte de la historia de videojuegos de rol, y de otros no tan de rol, del género literario de ficción como lo conocemos a día de hoy, y de mucho más. Veamos. Todo empezó con dos jugadores de Wargames, Gary Gygax y Dave Ernson. Ya tenían casi 15 años de experiencia a la hora de diseñar juegos, pero en este caso juegos de guerra más tradicionales, por ejemplo, inspirados en la Guerra Civil Americana, en las guerras napoleónicas e incluso en batallas navales, género en el que de hecho diseñaron su primer juego juntos, Don't Give Up the Ship. Según cuentan, fueron desarrollando cada vez más curiosidad e interés por el género de fantasía, siendo Gygax un fan de este tipo de literatura y Arnson un aficionado de El Señor de los Anillos, que en ese momento había sufrido un gran boom y había ganado muchos fans. Y ante esta situación no quedó ninguna duda de que tenían que mezclar los juegos de guerra con la fantasía. De hecho, en la década de los 60 ya habían intentado crear una ambientación para llevar a cabo combates de fantasía, pero les faltaba algo importante. No había quien fabricase los ejércitos de orcos, elfos y dragones, así que simplemente usaban las unidades que ya tenían, como infantería inglesa, francesa, etc., para hacer las distintas razas y facciones. En el 71, Gygax y otro amigo suyo, Jeff Perren, crearon un juego llamado Chainmail, Cota de Malla, que se centraba en combates medievales, pero acabó teniendo un suplemento de fantasía que incorporaba enanos, elfos e incluso magia en el juego. Así que aunque quedaba todavía bastante lejos, ya se empezaba a perfilar un poco la idea que pronto llegaría. Arnson también era un fan de Chainmail, pero en esos momentos estaba ocupado en crear una variación del juego Braunstein con unas reglas alternativas en las que se podían controlar los personajes de forma individual en el campo de batalla. Sí, con eso ya nos estamos acercando un poco más y más a lo que podría llamarse juego de rol de mesa. En esas reglas variantes fue donde aparecieron las clases de personaje, los niveles, los puntos de experiencia e incluso la armadura de clase ya se dejó entrever. Además, se encargó de crear un mundo y trasfondo en los que poner el juego a prueba, llamado Blackmoor. Arnson invitó a Gygax para probar el juego y este inmediatamente se entusiasmó con la idea. Pasaron bastante tiempo pensando, ideando y creando posibilidades y variables para mejorar lo que tenían entre manos, y Gygax solía testearlo todo en su casa con su mujer y su hijo. Así que pronto estuvieron de acuerdo en que tenían algo digno de desarrollar, en lo que invertir tiempo y dinero para acabar publicándolo. Solamente les faltaba un nombre. Tenían una lista bastante grande y dicen que, como no se podían decidir, hicieron a la hija de 2 años de Gygax señalar un nombre de la lista, y escogió Dungeons & Dragons. Y pensar que por caprichos del destino podría haber señalado otra cosa y ahora estaríamos jugando a magos y bolas de fuego, o por favor Bardo, ¿puedes dejar de seducir al dragón? Con la decisión tomada y el nombre elegido, crearon la empresa Tactical Studies Rules, TSR, en el año 73, con un presupuesto de $2.000, que a día de hoy serían algo más de unos 12.000. Después de varios gastos de la empresa y de pagar a alguien para hacer las ilustraciones, pudieron imprimir 1.000 copias. En ningún momento esperaban tener demasiado éxito y empezaron a promocionarse y vender las copias en convenciones o poniendo anuncios en revistas de temática parecida. En pocos meses habían vendido todas las copias y esta vez, con las ganancias, decidieron imprimir 3.000 ejemplares más, que se vendieron en el siguiente año. En 1975 recibieron una oferta desde el otro lado del océano por parte de una empresa llamada Games Workshop,
seguramente la conozcáis. Se dedicaban a diseñar y publicar juegos de mesa de diferentes temáticas y llegaron a un acuerdo para ser importadores exclusivos de D&D en Europa, cosa que funcionó muy bien para ambas empresas y les dio mucha fama a todos. Esta empresa pudo más adelante invertir en miniaturas y crear varias líneas de figuras de fantasía inspiradas primeramente en dragones y mazmorras, pero sumándose más tarde otros juegos de rol que iban apareciendo, como el de la Tierra Media. Llegó un momento a finales de los 70 en que Games Workshop perdió la licencia de D&D y entonces decidió crear su propio wargame con figuras de fantasía. Y la verdad es que se hizo algo famoso. Supongo que os suena Warhammer, pero volvamos con D&D. Crecieron de forma casi exponencial sacando varios suplementos, nuevas reglas e incluso una revista llamada Dragon. No la confundáis con la revista llamada Dungeon, que también sacaron ellos mismos. Sí, la verdad es que eran poco originales a la hora de nombrar revistas. Si hubiese salido una tercera, supongo que se llamaría And. Curiosamente, no sacaron ningún tipo de ambientación o mundo definido, sino que normalmente aconsejaban y alentaban a los nuevos directores de juego a crear sus propios mundos caseros. Finalmente, después de muchas peticiones, sí que sacaron unos suplementos con los mundos caseros en los que jugaban ellos, llamados Greyhawk y Blackmoor, pero seguían diciendo que eran cosas opcionales, y que lo mejor era usarlos para coger ideas o inspiración y no seguirlo al pie de la letra. Y vaya si la gente decidió coger inspiración. No pasó mucho tiempo hasta que un adolescente llamado Ed Greenwood decidiera escribir historias basadas en el mundo que había creado y enviarlas a la revista Dragon en forma de artículos para que los publicasen y así otra gente lo pudiera ver. Decidiría poner de nombre a su mundo Reinos Olvidados. Asimismo, un autor desconocido entonces llamado James Oliver Rigney Jr. empezó a dirigir una campaña para su hijastro y de ahí sacó inspiración para crear su propio mundo de fantasía que acabaría conociéndose mundialmente como la saga de la Rueda del Tiempo. Mientras tanto, al otro lado del océano, en Reino Unido, un periodista llamado Terry Pratchett invitó a sus compañeros de trabajo a una sesión de Dungeons & Dragons que acabó siendo un pifostio horrible y caótico, pero del que sacó una criatura casera que era una especie de cofre con muchas patitas que seguía al grupo llevando todo su equipo. Y de esa simple y divertida idea acabó naciendo el Mundo Disco, una saga de más de 40 novelas a la que quiero dedicar esta mención especial porque me encanta. Te amo, Terry. Y muchos más ejemplos, algunos los pondré aquí y otros estoy seguro que son muy importantes y me los olvido. Lo siento. Obviamente no podían perderse este boom literario y supongo que ya conocéis lo que pasó. Bueno, por un lado Gygax acabó siendo expulsado o dimitiendo o algo así de la empresa por cosas raras y turbias, además de que tenía que hacer una película de Dungeons & Dragons y por su culpa no salió adelante. Y fue por culpa de eso que no hubo ninguna película de dragones y mazmorras hasta la de 2023, o al menos eso es lo que me veo obligado a decir. Bueno, que me desvío. Acabaron apareciendo varias sagas como Dragonlance de Margaret Weiss y Tracy Hickman y un poco más tarde las de R.A. Salvatore, que todavía tengo pendientes de leer. Reinos Olvidados se convirtió en una campaña oficial en el 87 y desde entonces ahí sigue. En los 80 empezaron a aparecer varios videojuegos de D&D y eso tampoco ha parado, pues aquí estoy yo perdiendo horas de sueño jugando a Baldur's Gate 3. Y con ese éxito no pararon de salir otros settings como Planescape, Spelljammer, Radiant Citadel, Dark Sun, Eberron, etc. Tampoco hace falta mucho hablar de todos los juegos de rol y sistemas distintos que aparecieron, algunos más relacionados directamente con D&D, otros muy distintos creados por sus retractores, pero que fueron enriqueciendo el terreno. Y obviamente Dungeons & Dragons también se fue actualizando y fueron apareciendo más versiones. En el 78 apareció la que normalmente se llama Primera Edición, aunque es Advanced Dungeons & Dragons, que, bueno, sería la segunda edición, pero no lo es, porque la segunda edición es la segunda, de 1989. Luego apareció la tercera, en el año 2000, y la 3.5 también sacó la cabeza en el 2003, que era una revisión. Detrás de esa, la amada o odiada, sobre todo odiada,
cuarta edición y finalmente en 2014 la quinta. Y aquí estamos, 10 años después, esperando la sexta o la 5.5 o lo que sea que vaya a venir. También se podría hablar largo y tendido de lo que aportó cada una de estas ediciones, las muchas cosas que mejoraron, las muchas cosas que empeoraron y las muchísimas cosas que la gente no se aclara si fueron una mejora o es que lo empeoraron todo. Pero ese audiolibro lo dejamos para otro día si acaso. Entre la segunda y la tercera edición, TSR tuvo unos cuantos problemas económicos y acabó siendo comprada, aunque el término que usamos es rescatada, por Wizards of the Coast, que luego fue adquirida por Hasbro. Y aquí estamos ahora, 50 años después, con un juego que han jugado más de 50 millones de personas alrededor de todo el mundo, que vende millones de copias de sus manuales y cuya influencia podemos encontrar en la gran mayoría de novelas de fantasía, videojuegos y en gran parte de la cultura popular de nuestra generación. Y sí, sé que no es mi contenido habitual esto que acabo de hacer, pero ¿acaso no es esto una de las más auténticas crónicas de Dungeons & Dragons? Pues eso, brindemos porque todos podamos pasar 50 años más jugando a este juego y yo me retiro deseándoos lo mejor y ya sabéis que pronto nos veremos con más rol.